Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez, Creaciones Mari Crochet Colombia, acá con su representante Mari Toro, enseñándoles nuevamente la técnica Guayú en sus diferentes presentaciones. En este momento terminé la mochila mandala. Esta mochila ya está el tutorial acá, chicos. No les enseñé en estos tonos porque realmente es solo cambiarle los colores, pero es la misma mochila mandala que está acá en YouTube y también en Facebook, también está el tutorial ahí. Chicos, pero esta vez vengo con una cosmetiquera. Les cuento, esta mochila mandala es un pedido, entonces va a necesitar cosmetiquera y monedero. Yo no he enseñado la cosmetiquera, se las voy a enseñar acá. Y para eso tengo estos materiales que es lo que quedó de la mochila. Realmente yo cuando sumo la cantidad de materiales que voy a utilizar para un proyecto, siempre tengo en cuenta que salga la mochila, la cosmetiquera, el fajón y el monedero. El fajón lo estamos haciendo en telar mapuche, así que está muy fácil, está supremamente fácil hacer ese fajón. Se los voy a enseñar en el taller de segundo nivel de telar mapuche. Ahí les estoy enseñando el fajón, cómo se realiza, cómo se teje, todo. Chicos, materiales para esta cosmetiquera. Si usted tiene sobrantes que sean entre 5 y 10 gramos por color, le alcanza perfecto. Yo realmente pues tengo esto que fue lo que me sobró después de hacer la mochila. Entonces voy a utilizar estos, pero realmente no se utilizan todos. De esto me tiene que salir aún el monedero. Y si usted tiene que hacer el fajón en crochet, también debería de alcanzarle. Yo ya monté los hilos en el telar, entonces ya no necesito de este material para el telar. Empecemos, chicos. Vamos a empezar con la cosmetiquera de la mochila mandala. Tenemos ya los hilos. Recuerden, no es necesario estos colores. La idea es de que si usted hizo la mochila con esos materiales, con los que hizo la mochila, con esos colores, con eso trabaje. En mi caso, yo estoy utilizando fucsia, azul rey, este es un azul magenta, azul hortensia, negro y blanco, porque con esos materiales hice la mochila. Quede claro esto, que la idea es lo que usted utilizó para la mochila, con eso saque la cosmetiquera. Yo ya tengo los hilos acá listicos, pues vamos a empezar, chicos, un nuevo proyecto. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que siempre dejen un me gusta, un buen comentario. Les agradezco mucho, chicos. Recuerden que hacemos en vivos todos los días en Facebook. Bueno, vamos a empezar con 96 cadenetas. Parece muy grande, pero no se preocupen, no va a quedar tan grande. Sí va a ser un neceser hermoso, pero no grande. 96 cadenetas con hilo negro. En mi caso, yo lo voy a empezar con hilo negro, porque acá tengo que empezar con 2 puntos bajos negros, entonces voy a aprovechar eso, de empezarlo así. Listo, yo sé que el fondo es totalmente azul, pero no, empiécelo con negro que le va a quedar súper bien. Acá tengo la cadeneta 96, o sea que en la 95 voy a hacer 2 puntos bajos. En la 95, la 96 no puedo porque se devuelve, entonces en la 95 voy a hacer 2 puntos bajos negros. Aprovecho para meter el hilo alma desde el primer punto negro y ahí mismo hago el segundo. 2 puntos negros ahí en el primer punto. Y dice que voy a hacer 2 salmón y 2, 4, 6, 8, 8 azules. Listo. 2 salmón, que en mi caso voy a usar fucsia. A ver, 2 salmón, que pueden utilizar fucsia, pueden utilizar rojo, porque esta es la flor. Entonces ustedes pueden utilizar el color que quieran. Recuerden no alar muy fuerte este hilo porque no está agarrado a nada. Entonces ahí solamente hacemos los 2 puntitos fucsia, que no se nos zafe acá. Entonces si tenemos hilos recogidos, se van a alar estos, no este de acá, ya quedó agarrado. Y dice que voy a hacer 8. A ver, miremos si hacemos 8. Voy a checar acá. 2, 4, 6. Sí, señor. 8 puntos azules. Que este es el fondo de mi mochila. Recuerden tampoco alar este fuerte porque tampoco está agarrado a nada.
vamos a hacer 8 puntos azules y vamos a empezar el rombo, porque nosotros esta cosmetiquera la empezamos por este centro. Por este medio vamos a empezar la cosmetiquera. Entonces, los dos negros que acabo de hacer son estos del centro, los dos rosas son estos o fucsia y los 8 azules van a ser estos para empezar este rombo, ¿ok? Teniendo eso claro, voy a hacer los 8 azules, ya les muestro. Bueno, chicos, avancé un poquito, no se preocupen, simplemente hice los dos negros, los dos fucsia y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azul rey, 2 negros, 2 azul magenta, 2 azul hortensia, 2 blancos, 2 negros, 6 fucsias, 2, 4, 6, que es el centro del rombo. Nuevamente 2 negros, 2 blancos, 2 azules hortensia, 2 azules más oscuritos y 2 negros. Recuerden, estos dos tonos de azules, si quieren que se vea como se ve este, deben de ser más claro que el azul rey. No importa el tono que usted consiga del azul, pero que si es azul bebé, azul cielo, este sea en medio del azul rey, en medio del azul cielo. O sea, que no vaya a ser el mismo azul rey si quiere que se vea así, como este. Y si no, pues no pasa nada si mete acá nuevamente azul rey, ¿ok? Bueno, 2 negros, ahí terminaría el rombo, ahí estaría terminando este rombo, desde acá hasta acá. O sea que lo que yo voy a empezar nuevamente, estos 8 azules es para hacer el centro de la flor. Necesito que estén bien ubicados para que no se me pierdan. Volvemos a hacer 8 azul rey para empezar con 2 fucsia, 2 negros y 2 fucsia. 8 azul rey, 2 fucsias. Siempre acomoden los hilos, chicos. Esta parte es muy importante de tener los hilos, primero que no se enreden y segundo que no queden recogidos por dentro. 2 negros. Y nuevamente 2 fucsias. Así de sencillo. 2 negros, 2 fucsias otra vez, que es el centro de la flor. Y vuelvo a empezar, o sea, estos 2 negros son estos 2 negros que hice acá, porque acá van a quedar 2 fucsias a este lado para completarlo. Entonces vuelvo a empezar. 8 azul rey, 2 negros, 2 azul, puede ser magenta o el color que usted escoja, 2 azul bebé o azul hortensia, blanco, 2 negros, 2 blancos, 2 negros, los 6 fucsia, 2 negros, 2 blancos, 2 azul claro, 2 un tonito más alto, 2 negros y 8 azul rey. Este sí, preferiblemente azul rey, o si usted está haciendo esto negro, entonces acá puede meter el azul rey. Puede combinarlo de muchas formas. Y nuevamente los 2 fucsia, los 2 negros, los 2 fucsias. Yo voy a terminar esto, que es más o menos la mitad. Le muestro cómo quedó. Voy a marcarlo hasta ahí para que ustedes tengan claro que hasta ahí fue que lo expliqué. Por si tienen alguna duda, pues ya les sigo explicando el resto, ¿ok? Entonces acá voy a marcar este segundo fucsia. Y voy a terminarla y les muestro, bueno, voy a terminar hasta acá y les muestro cómo me quedó el orden de los colores. Bueno, terminé la vuelta. Recuerden que les leí hasta acá los 2 fucsias. Después hice lo mismo, chicos, es lo mismo. Miren, acá hay 8 azules, tejí 8 azules, 2 negros, 2 negros, azul magenta, azul, azul bebé, blanco, blanco, negro, los 6 fucsias, negro, blanco, azul bebé, azul magenta, negro, negro, blanco, azul bebé, azul magenta, negro. Y nuevamente los 8 azules, que son estos 8 azules. 2 fucsias, 2 negros, 2 fucsias. Acá estamos. 2 fucsias. Bueno, y los 2 negros como aumento. Y acá dice que tendría que hacer fucsia, pero si yo leo mi patrón dice que van 2 negros,
2, 4, 6 fucsias. O sea que a este lado voy a continuar con 2 puntos negros para poder adecuar esta puntita acá, porque siempre este borde nos da un poco de batalla o donde se termina, donde se empieza la vuelta. Entonces yo acá voy a terminar con los 2 negros que hice en la última caneta para que quedaran como aumento y 2 negros sobre este fucsia. Es la única forma que tengo de organizar esta vuelta. Voy a tejer 6, 2, 4, 6 fucsias sobre el azul, que son estos 6 de acá, miren, para empezar el rombo. Entonces simplemente 6 fucsias, o sea que acá me acaban de quedar 4 puntos negros. 2 puntos negros que hice en la última caneta y 2 que acabo de hacer en los puntos fucsias que tenía. Y sigo trabajando agarrando la pestañita, chicos. Recuerden que estamos empezando. Entonces estoy agarrando agarrándome de la cadeneta que hice. De la cadeneta que hice de 96 puntos para poder dar la vuelta. Acá, mire. Así he girado. Y dice que van 4, 5... y 6, ahí está, 6 puntos bajos, 4 azul rey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 azul rey, y voy a hacer 4 azul rey, 2 negros, 2 azul magenta, azul bebé o azul hortensia, 2 blancos, 2 negros, 2 fucsias, 2 negros. Voy a hacerlo hasta acá y les leo cómo me quedó. Bueno, chicos, les muestro que avancé. Acá ya saben que quedaron los 4 negros y la verdad, acá se puede acomodar de muchas formas. Hasta podían hacerlo totalmente fucsia para irlo reacomodando y ir subiendo esta parte. Yo trato de mostrarle la parte más fácil, porque esa es la dificultad de tejer en sobre este tipo de diseños, que no se cierran las vueltas. Bueno, tejimos 6 fucsias, 4 azul rey, 2 negros, 2 azul magenta, 2 azul bebé o azul hortensia, 2 blancos, 2 negros, 2 fucsias, 2 negros, 2 blancos, y se repiten el orden de los azules igual que acá. Terminé con 2 negros sobre el azul magenta, 4 azul rey, 2 sobre negro, 2 sobre azul rey, y 6 fucsia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es este bracito, esos 6 son estos bracitos, ¿ok? Entonces yo hice este rombo, estos 6, voy a hacer 2 negros, 2 fucsias, 2 negros. Encima del fucsia, porque necesito que se ubiquen bien por el diseño de la flor, voy a hacer 2 azules. Encima del negro del centro voy a hacer 2 fucsias. Y encima del fucsia voy a hacer 2 negros. Ahí. Y voy a hacer los 6 fucsias del bracito, que ahora sí son estos. Estos son los que acabo de hacer. Estos son los 6 fucsias para volver a hacer el rombo. ¿Ok? Quedando esto claro, entonces voy a hacer 6 fucsias, 4 azul rey, y voy a empezar nuevamente el rombo y les voy a enseñar ya terminada la vuelta hasta acá, porque está muy sencillo, chicos, de verdad está muy fácil. Bueno, ya terminé. Miren, acá es hasta donde les expliqué los 6 fucsias, 2 negros, 2 fucsias sobre negro, 2 negros sobre fucsia, los 6 fucsias, 4 azules, 2 negros, 2 azul magenta, 2 azul claro o azul bebé o azul hortensia. El número o el tono de azul que usted elija para que quede en esa formita de un color claro, uno un poco más oscuro, y así, que suban los tonos. Recuerden que ese es el secreto para que se vea así de hermoso, que los tonos vayan subiendo poco a poco. Los pueden numerar azul 1, azul 2, azul 3 para más facilidad a la hora de tejerlo.
Blanco, 2 negros, 2 fucsias, 2 negros, 2 blancos, 2 azul bebé, azul hortensia o azul más oscurito, negro, azul rey, ¿ok? Vuelvo a hacer los 6 fucsias acá, ya terminando, y me quedan 2 fucsias y 2 negros. Encima de los 2 fucsias voy a hacer acá 2 negros. Encima de los 2 puntos negros que tengo dando la vuelta, ahí recuerden que estos 2 puntos negros son en aumento, que fue donde empecé, voy a hacer 2 fucsias. En cada uno de los puntos, miren, busco la pestañita 1, 2 y agarrando la pestañita de atrás, voy a hacer el primer fucsia. Agarrando la pestañita de atrás del negro voy a hacer el segundo fucsia y ahí aprovecho a dar la curva. Acá no se hacen aumentos porque realmente esto es en sobre, entonces que se cierre, que dé la vuelta, no pasa nada. Entonces ahí vea, simplemente agarro la pestañita de atrás, voy a empezar a tejer agarrando la pestañita de atrás. Y encima de los 2 fucsias voy a hacer 2 puntos negros agarrando la pestañita de atrás. Chicos, pongan mucha atención en esta parte porque me hacen muchas preguntas de eso. ¿Qué profe agarró la pestañita o qué hizo? No, siempre que hago diseño yo trabajo agarrando la pestañita de atrás. Esto ayuda a que no se vea pixelado el diseño, que se vea mucho mejor y pues que no termine siendo técnica tapestry sino o amigurumi, sino técnica guayu. Mire, agarrando la pestañita de atrás estoy tejiendo 6 fucsias ahí. Aquí al dar la vuelta, chicos, podemos alar un poco los hilos. Estos son los primeros, recuerden que aquí fue donde empecé la vuelta, entonces aprovecho y halo todos los hilos. Yo sostengo ahí no para tapar, chicos, no para tapar lo que estoy haciendo, sino para que no se me recoja. Miren, ahí alé el azul rey y ahí se escondió. Mire, ahí estoy escondiendo el azul rey que todavía se notaba un poquito. El blanco se nota muy poco, lo voy a esconder. Estos de acá, si quiero que se escondan, simplemente halo estas puntitas antes de cortar. Miren, ahí y ahí ya se escondieron estos de acá. Listo, quedaron bien. Y esto sí, ya al dar la vuelta sí me toca alarlos de este lado, ¿no? Ya se escondieron, ya no se ve ningún color por ahí. Siempre al dar la vuelta, chicos, para que no se vea feo, ¿ok? Ah, por acá todavía falta un poquito de este azul. Mírelo, acá se ve. Ahí lo alé y ya se escondió. Simplemente voy a hacer lo mismo que hice en esta vuelta anterior. Acá sí ya empiezo a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. En la vuelta anterior hice los 6 fucsias y dice que se tejieron 4 azul rey. 1, 2, 3 y 4. Ahora 2 negros porque se van a correr hacia adentro para que se vaya cerrando el rombo. Esto es lo que estamos haciendo, corriéndolos hacia adentro, miren, hacia adentro para que se cierre el rombo. ¿Listo? Entonces estos 2 puntos negros van a quedar sobre los 2 puntos magenta, azul magenta o el azul que usted haya querido o que quiera colocar para que empiece a verse la diferencia de tonos. Recuerden que mucho de esto es escoger los tonos o los colores que nosotros queremos. No tienen que hacerlo igual o con los mismos tonos que yo uso. Recuerden, chicos, eso que me preguntan mucho. Profe, no tengo esos tonos. No pasa nada. Miren, este tono de azul me gusta mucho. Luego sigue el azul bebé o azul hortensia o azul cielo. A ver, sobre el blanco, porque estamos cerrando los blancos sobre el negro para formar la crucecita del rombo. Mire, sobre el negro. Y el negro sobre el fucsia.
Aprovecho a acomodar mis hilos para que ya quede la crucecita y sea el centro del rombo. El fucsia, yo siempre acomodo mis hilos, chicos, más que todo cuando se teje en plano hay que tener mucho cuidado que no se vean recogidos. Nuevamente 2 negros, ahora 2 blancos sobre negro, dos azul bebé sobre el blanco, que es la única forma que empieza a recogerse los colores, o que empiece más que todo a cerrarse el rombo, que eso es lo que yo quiero. Que estamos haciendo un hermoso rombo para que se vea el color. A ver, este va por acá. Acomodo mis hilos, checo que no se vea. Los dos. Vuelvo a acomodar mis hilos. El hilo alma, chicos, no se puede perder. Con un hilo que quede por ahí extraviado, perdidito, queda muy mal. Miren, así queda el rombo. Acá voy a hacer 4 azul rey y los 6 fucsias, y ya les muestro este centro que realmente es lo mismo de abajo, pero sí quiero enseñar. Bueno, chicos, miren, así quedó. Le quité el ganchito para que lo vean. Hasta acá les enseñé 4 azules, 6 fucsias, 2 negros sobre fucsia, 2 fucsias sobre negro, 2 negros sobre fucsia y 6. Nuevamente 4 azules y vuelvo a hacer esta parte del rombo. Recuerden que quede corridito hacia adentro. De hecho, ya aquí los 4 azules están sobre negro, o sea que el negro va sobre este azul sobre este azul sobre el blanco sobre negro, el negro sobre fucsia. 2 fucsias en el centro y vuelve a empezar con 2 negros, 2 blancos, 2 azules y en ese orden. ¿Listo? Voy a terminar hasta acá para mostrarles cómo vamos a adecuar esta partecita, que es como la más complicada. Sí, esa parte es como la más difícil de adecuar porque toca acomodarla ahora para que ya no nos quede extraño el tejido, para ya corregirla y que no quede extraño. Bueno, así vamos, así nos está quedando de hermoso. Voy a tejer hasta acá. Creo que está bastante fácil de entender. Voy a volver a marcarles el centro porque es bueno que se ubiquen bien cuál es el centro del tejido. Miren lo hermoso que se ve. ¿Sí ven? Ya tengo la parte del centro de la flor, que es esta partecita. Miren, esta partecita ya la tengo. Esta crucecita que se forma acá, este es el centro de la flor. ¿Listo? Entonces, ahora sí, empecemos con la siguiente vuelta. Acá toca adecuar, chicos. Acá nos toca hacer un pequeñísima trampilla, diría yo, porque necesitamos que, como es donde terminamos, pero también se empieza esta vuelta de acá, pues se nos acomoden las cosas, ¿ok? Entonces, terminé con 4 azules, 6 fucsias. Acá encima de estos 2 fucsias acabo de hacer 2 negros y voy a hacer 2 fucsias para que ya sea esta parte de acá y ya poderlo empezar. Entonces estos 2 fucsias necesito que sean estos 2 para que ya queden 2 azules separados y ya empezar la segunda vuelta. Bueno, ustedes simplemente repitan lo que yo voy a hacer acá en la curva, vean, teniéndolo así ya formadito, el centro de los rombos, el centro de la flor, el centro de los rombos. Voy a hacer acá un aumento. En este negro que acabo de hacer sobre fucsia voy a hacer un punto fucsia para que me quede como aumento. Acá en el negro voy a hacer un fucsia y voy a hacer 2 azules.
que también serán aumentos. No pasa nada, chicos, no se asusten por esto. Estos son formas que utilizamos nosotros para acomodar un patrón y no quede chueco más adelante. ¿Listo? Entonces acabo de hacer un aumento en el segundo negro con fucsia. Hice un fucsia con azul y acá en este punto negro voy a hacer un azul solito. ¿Listo? En estos dos negros hago dos fucsias. Eso es todo, no hay que acomodarlo diferente. Hago dos fucsias. 1, 2. Y en los dos primeros fucsias hago dos negros porque ya estaría empezando la segunda vuelta de abrir bracito. Eso es lo que quiero que entiendan. Miren, hago dos fucsias acá, que estos dos fucsias son estos dos negros son los que estoy haciendo, y esta es la vuelta que tendría que hacer, esta segunda, miren, esta segunda vuelta, los 4, y acá ya se cierra la cruz con dos negros. Creo que está claro, ¿verdad? Igual si tienen dudas, pues vamos a tejer. Y voy a hacer los 6 fucsias y ya les muestro la curvita cómo quedó para que quede clara esa información. Chicos, de esta forma se adecua cualquier patrón, o se organiza, o se cuadra, o se modifica. También esa palabra es válida, se modifica para tejerlo en plano o en sobre. Recuerden, en la técnica Wayuu no se cierran vueltas y eso nos dificulta un poco pues acomodarlo, pero estas pequeñas trampillas de hacer esos aumentitos ahí funcionan muy bien. A mí me funcionan muy bien. ¿Listo? Mire, para ya empezar la segunda vuelta. Entonces cuando yo llegue acá, aquí voy a hacer dos negros, acá voy a hacer fucsia. Acá voy a hacer dos negros y acá voy a crecer este fucsia porque mire, el fucsia crece a 4, mire, 1, 2, 3, 4, encima del fucsia 2, encima del negro 2. Entonces eso es lo que yo tengo que tener ya presente, que aquí voy a crecer este a 4. Esta flor me va a quedar de 2 pétalos nada más, 1, 2, no los 3, mejor dicho. Seguimos tejiendo y se van a dar cuenta que fue la mejor forma de organizarlo. Ustedes van a comprobar que esta es la mejor forma de organizar este diseño, ¿ok? Entonces, les confirmo que hice acá. Llegué. Esperen que acá se ve un poquito el azul. Muy poquito, pero sí. Y un poquito hortensia. No, este no es hortensia. Este es el jacaranda. A ver, ahí. Y un poquitito se ve el color negro. Listo, ya, ahora sí me quedó bien. Yo llegué acá y encima de los dos fucsias coloqué dos negros, pero el segundo negro lo hice con aumento de fucsia. En el otro punto hice un fucsia y un azul rey. En el otro punto un azul rey solito. Y ya me quedaron dos negros donde hice dos fucsias, dos negros sobre fucsia, 6 fucsias y acá vuelvo a hacer 4 azul rey. Ya recuerden que el negro queda sobre este azul sobre el azul claro sobre blanco, blanco sobre negro, negro sobre fucsia. Voy a terminar el rombo, llego hasta el centro y les muestro. Acá en la flor van a entender mucho mejor. Acá tocaba hacer la trampita, pero ya el resto es muy fácil de entender. Miren, chicos, cómo se ve el rombo de lindo. Simplemente los 4 azules y ya pues toca correrlos para que sí se puedan realizar. Eso es lo que quiero que tengan claro. ¿Listo? Y llegamos acá al centro. Vuelvo a mostrarles 4 azul rey. Esta parte es importante que sí sean 4 azul rey para que ustedes puedan quedar con suficiente espacio para hacer los diseños. Entonces acá tiene que quedar siempre 4 azul rey. Vamos a hacer los 6 fucsias, que son 2 sobre azul rey, 4 sobre fucsia, y voy a dejar solo 2 fucsias libres en el centro para hacer los 2 negros sobre fucsia, los 2 fucsias sobre negro, y ya encima de los fucsias del centro vamos a hacer 2 azules,
que son estos azules que van acá, estos dos, para que luego inicie nuevamente el rombo. Así de sencillo, está muy fácil. El patrón de la mochila mandala realmente no es tan complicado. Volvemos a repetir 2 fucsias, 2 negros y los 6 fucsias. 2 fucsias sobre negro, 2 negros sobre el fucsia, sobre los primeros 2 de los 6 fucsias. Por eso, para completar los 6 fucsias tengo que hacer 2 sobre los 2 azul rey. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Miren. Esta ya es la segunda vuelta donde ya se metió estos dos primeros azules, miren. Y ya quedan los bracitos de 1 a 2 vueltas, ¿ok? Quedando esto claro, voy a terminar hasta acá. Les voy a mostrar acá cómo se hace, porque pues obviamente es diferente a este, que de hecho diferente y no diferente. Lo diferente es de que no se van a hacer aumentos porque ya están los puntos que son. Entonces es lo único, no se van a hacer aumentos, ¿ok? Les muestro hasta acá y ya ustedes tendrán que repetir esta vuelta igual como hemos hecho esta, porque ya estamos repitiendo las vueltas igualitas. Así que esto que acabo de hacer tendrán que hacerlo acá, pero si les voy a mostrar cómo doy la vuelta para que no quede duda sobre esto. Bueno, llegué al final acá. Esta es la partecita que quiero enseñarles ya para que ustedes repitan la otra vuelta, porque es la partecita donde vamos a reacomodar nuestro diseño. Dice que la segunda parte van a ir 2 negros sobre negro, 2 fucsia, sobre los 2 negros que ya tenía, 2 azules sobre estos fucsia, y 2 fucsias sobre estos dos primeros negros. Así damos la curva. ¿Sí ven lo fácil? Porque este ya no tocó modificarle nada. 1, 2 y volvemos a hacer los 2 negros que quedan en los primeros fucsia y vamos a hacer los 6 fucsias. Acá ya da la curvita para que empiece a subir en forma de sobrecito. De hecho, esa curvita queda ahí, parece una canoita. Ya les muestro. Voy a terminarlo acá porque si me toca alar los hilos, 4, 5 y 6. ¿Sí ven? Ya que hay los bracitos y ya lo que sigue es hacer los azul rey, que son 4. Miren, les enseño. Si ven que queda ahí recogido los hilos, entonces en el momento que damos la vuelta se sostiene, se estiran los hilos, no para que se haga la curva, es simplemente para que no queden recogidos ahí. Miren, ahí. Ya no quedaron recogidos y queda bien la formita como de canoa. Ahí ya. ¿Sí ven lo bonito? Que de hecho ya al paso que vamos creciendo, ya todo queda así para seguirlo tejiendo hacia arriba. Por ahora, porque está muy pequeño, se ve así. Que en la otra vuelta este también se va a recoger ahí, ¿ok? Entonces ya ustedes entienden esta parte. Acá simplemente hago los 4 azul rey, los 2 corridos sobre este azul sobre este azul sobre blanco, blanco sobre negro, negro sobre el fucsia, y así como hicimos esta vuelta, tal cual se van a guiar por esta vuelta, así mismo van a hacer esta. Terminan esta vuelta y ya les muestro cómo empezamos la otra. Tiene que quedar igual, tienen que comparar que así como quedan estas dos acá, aquí encima de este fucsia también queden los 2 azules para ir creciendo nuestra cosmetiquera. Bueno chicos, miren lo hermoso que se ve, porque como ya el rombo se ve mejor, entonces se ve muy lindo, miren.
Es el centro del rombo perfectamente y el centro de la flor. Sí, se ve bastante hermoso, ¿verdad? Me encanta cuando queda igualito. Bueno, chicos, ya les muestro acá qué es lo que hay que hacer. Recuerden que este es donde estamos terminando la vuelta, empezando la siguiente. Entonces, por eso se los muestro también cómo voy para que ustedes hagan sus cuentas y sus comparaciones. 2 negros, 2, y voy a hacer 4 fucsias, porque acá como estoy terminando, entonces es mi forma de poner el diseño completo o parejo de una forma u otra, acomodarlo para que se vea más parecido. Miren, 4 fucsias, 2 azul rey, y damos la vuelta, también 4 fucsias. Dos sobre fucsia, y 2 sobre negro. Dos negros, y los 6 fucsias acá. ¿Listo? Así. Vuelvo a alar los hilos. Venga, antes de hacer estos 2 negros, voy a alar el hilo negro que se ve por acá bastante. Ya, ahí ya no se ve. Y ya con eso damos la vuelta. Si ven lo fácil que es, chicos, no es tan complicado de adecuarlo para que quede parejito. Este bracito de acá va a quedar solo con 2, pero igual yo les muestro, no se me afanen por eso, pero es la forma de corregirlo para que ya los otros queden completitos. Nuevamente 6 fucsias, que son los últimos 6 fucsias, porque ya estamos 1, 2, 3 vueltas. Miren, estos son los que estamos realizando en este momento, estos 6 fucsias, esta vuelta, y ya aquí empieza a quedar solo esta patita porque esta ya queda terminada. Ok, entonces chicos, ya ustedes terminaron la vuelta. Voy a enseñarles cómo se inicia esta, porque si quiero que entiendan esta parte para que ustedes puedan completar. Ya saben ustedes que esta es la misma. De hecho, yo les voy a hacer esta parte, y antes de terminar acá tengo que mostrarles para que ustedes tengan claro qué es lo que estamos realizando ahí. Ok, los 4 azul rey, 1, 2, 3, 4, 2 negros. Mostrarles un poquito del rombo por si todavía tienen duda de cómo va, que se van corriendo, aclaren sus dudas. 2 azul magenta, o el color que usted haya, que usted escoja, que realmente le guste. Es que quiero que entiendan eso, que mucha gente no te deje que porque no tiene los colores y empiezan, ay profe, yo quería hacerlo pero es que no tengo esos colores. No, el que usted consiga, el que usted haya podido conseguir está bien, o lo que tenga en casa. Recuerden, chicos, recuerden que también debemos de tejer con lo que tenemos en casa, con lo que encontremos por ahí, con los residuos que nos quedaron de otros proyectos. Podemos hacer cosas muy bonitas. Entonces miren el rombo, acá ya no hice negro porque se va tapando los colores. Miren, si ven lo hermoso que empieza a verse. Termino con 2 negros. Miren, quería mostrarle un poquito del rombo, lo bonito que se ve. Termino con 2 negros, los 4 azul rey, recuerden los 6 fucsias. Yo voy a hacer este pedacito hasta acá porque ya está muy fácil de entender, y les muestro. Ya terminamos la vuelta.
Ahora queda 1, 2, 3, acá solo 2, o sea, ustedes tienen que repetir lo mismo. Igual, chicos, como les mostré en el rombo, 4 azules, 6 fucsias, 2 negros, 4 fucsias, 2 azules, 4 fucsias, 2 negros, 6 fucsias, los últimos 2 quedan sobre azul, los 4 azules, y acá el rombo se repite igual. Les quiero mostrar acá la curva que quedó igualito. 4 azules, 6 fucsias, 2 negros, 4 fucsias que terminan acá con encima de los 2 fucsias, los 2 azules, y empiezan la vuelta igual. 4 fucsias, que los 2 últimos quedan sobre negro para hacer los 2 negros corridos, 6 fucsias, y van a repetir esta vuelta igualita, nada diferente. Yo voy a dar la vuelta y llegando acá sí les muestro, porque aquí solo me queda esta flor con estos 2 bracitos, pero ya les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer acá. Miren lo hermoso que empieza a ver. Se empieza a ver muy lindo. Bueno, chicos, acá ya terminé. Les voy a mostrar el rombo, simplemente la vuelta de abajo. Pero acá, al terminarlo, ya empecé esta vuelta. Esta. Y dice que van 4 negros y 6 fucsias. En la siguiente va la cruz, todavía ahí no. Entonces acá todavía no va la cruz. Van estos azules, 4 negros, perdón, los 6 fucsias. Esa parte, por eso les decía que este bracito quedaba con menos vueltas, porque acá no vamos a hacer las 3 con fucsia, sino de una vez los 4 negros. ¿Listo? Quedando esto claro, que ya todos quedaron 3 vueltas, pero acá donde termino o empiezo la vuelta, no. Acá terminé el rombo y he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azul rey. Voy a hacer 4 puntos negros. 1, 2, 3 y 4 sobre fucsia. Y voy a tejer 6 fucsias. Aquí dando la vuelta, checo que está todo perfecto. 2 fucsias sobre los negros. 2 fucsias sobre los 2 primeros fucsia. Estos son 4, así que 2 más para terminar con 6 fucsias. Ahí. Y acá todavía van 2 azules en esta parte. Que no se vean mis hilos. Y nuevamente 4 fucsias. 6 fucsias, perdón. 4 sobre los 4 que tengo. 1, 2, 3, 4. Y sobre los 2 negros para que me queden 6. Y acá voy a hacer los 4 negros. 1, 2, 3 y 4. Por acá se ven un poquito los hilos. Aprovecho antes de continuar para alarlos. Ahí. Ya no se ve ningún hilo por ahí. Sí, muy bonito. Entonces, chicos, miren que para poder corregirlo y que más adelante no se note, de hecho ahí ya no se va a notar prácticamente nada, la mejor forma es esta, ¿ok? Los 4 negros, 6 fucsias, 2 azul rey, 6 fucsias, 4 negros, y acá vuelvo a los 8 azul rey. Acá me quedan 8, 2 sobre el fucsia, 4 azul rey que tenía de la vuelta anterior, y 2 sobre el color negro para que el rombo se siga cerrando.
Acá en estos dos primeros negros hago los dos azul rey y vuelvo a correr acá 2 negros sobre el azul magenta. 1, 2, 2 color magenta sobre el azul hortensia o azul bebé o azul cielo. Y encima del blanco, aquí ya se acaba el blanco porque lo voy a tapar con el azul claro. Ahí ya no va más blanco. Perfecto. Vuelvo al azul magenta y a los 2 negros. Y listo. Si ven el rombo lo fácil que fue. Voy a avanzar y les muestro. Acá simplemente voy a hacer 8 azul rey y los 4 negros.